Buenos días a todos, gracias por asistir. El día de hoy el doctor Daniel González, que es residente de segundo año, nos va a hablar de un tema muy importante y que es relevante para el momento astronómico que vivimos, que tiene que ver con la lesión ocular, específicamente en la mácula, asociada a la exposición al sol. Esto con precisamente relación al eclipse que acabamos de tener. Daniel, adelante. ¿Me escuchan ahí? Bueno, muy buenos días a todos. Mi nombre es Daniel González, yo soy residente de segundo año de la UPB y hoy vengo a hablar después de un tema bastante taquillero y aprovechando pues el eclipse que acabamos de ver este sábado 14 de octubre, que es maculopatía solar. Eh, no solo vamos a tratar pues lo que es la maculopatía solar, ¿cierto? Hay distintos tipos de retinopatía fótica, eso por la radiación óptica. Dentro de estos tipos vamos a tener la solar, la secundaria al arco de soldadura, por punteros láser, que ya vamos a ver pues que cada vez es más frecuente, y secundaria la cirugía ocular. Vamos a hablar un poco de lo que es un eclipse y por qué pues digamos que el eclipse solar que ocurrió este sábado era más peligroso, ¿cierto? Por así decirlo, si teníamos una visualización directa de este. Un eclipse solar ocurre cuando la luna tapa directamente la luz del sol, como vemos pues en la imagen superior, y un eclipse lunar ocurre es cuando la Tierra tapa pues como el trayecto de la luz solar, generando una sombra sobre la luna, y la luna se va a ver pues como de un aspecto rojizo, pero eso pues no va a tener la implicación que tiene un eclipse solar, por la diferencia pues como de energía de radiación óptica al momento de visualizar estos fenómenos astronómicos. Un poco de historia, pues desde hace mucho tiempo los eclipses y estos fenómenos han sido de gran interés. Por ejemplo, Platón pues hablaba en el Fedón pues sobre y advertía sobre el no visualizar directamente los eclipses, y él recomendaba verlo de una forma indirecta, sobre todo como el reflejo pues sobre los lagos, sobre la superficie del agua, y esto pues está escrito desde este libro. Además, en cuanto a la retinopatía fótica, varios personajes en la historia, como se ha creído que Galileo Galilei, digamos que en el transcurso del estudio de su vida, de los astros, llegó a presentar maculopatía fótica, y al igual que el doctor Meyer, quien se le considera el padre pues, de la fotocoagulación, en el desarrollo pues, de sus estudios también llegó a presentar retinopatía fótica. Acá pues les traigo esta imagen que también es una imagen muy antigua, y esto es la cámara oscura o la cámara oscura, que es lo que se utilizaba pues desde hace muchos siglos para estudiar los fenómenos astronómicos, y consiste en un agujero estenopeico y una cámara oscura. Y vamos a ver el reflejo de una forma indirecta, pues el reflejo del sol en este caso, y así se estudiaba sin quedarse ciegos, pues como los eclipses. Este 14 de octubre pues tuvimos este eclipse, es el recorrido de pues en realidad el eclipse parcial del sol se pudo ver en toda la extensión del territorio colombiano. Ciudades como Bogotá, Medellín se veía en un 90%, y ciudades como lo sería desde Buenaventura, Cali hasta Neiva, se iba a ver en su 100% el eclipse parcial. Entonces se podía ver pues como el eclipse anular, que era como la característica de este eclipse, que era diferente a un eclipse total, sino que no cubría todo pues completamente, y eso pues digamos que lo hace un fenómeno más raro, ¿cierto? Porque los eclipses no son tan infrecuentes como uno cree, ocurren varias veces al año, sino que ocurren en distintos lugares del planeta, ¿cierto? Y acá pues les traigo como el recorrido. Estas son unas imágenes tomadas por el doctor Carlos Restrepo,
podemos ver pues el eclipse parcial y cómo se veía el eclipse anular en su pico, que este pico de anularidad duraba aproximadamente 4 minutos, mientras que el eclipse total duraba más o menos 2 horas, ¿cierto? Desde el inicio del eclipse hasta el final del eclipse. Bueno, ya entrando pues como un poco en cuanto a la teoría del tema, el espectro electromagnético, digamos que vamos a tener muchos tipos de ondas. ¿Qué es importante? La luz visible se va a mover entre unos 400 nanómetros y unos 700 nanómetros. Y acá lo que más nos importa va a ser la luz ultravioleta y los infrarrojos, que son los que le siguen a la luz visible. ¿Por qué? Porque la radiación óptica que vamos a tener por la exposición a distintos aparatos o al sol, la radiación óptica va a comprender tres tipos de radiaciones, ¿cierto? La radiación ultravioleta, la radiación visible y la radiación infrarroja. A esto se le conoce como radiación óptica. La ultravioleta es la de longitudes de ondas más cortas, de 100 a 400 nanómetros. La visible, como sabemos, de 400 a 760. Y la infrarroja de 700 a 10.000 nanómetros. Dentro de estas hay subcategorías. La ultravioleta vamos a tener tipo A, tipo B y tipo C. De la visible vamos a tener, esto es importante, vamos a tener unas cortas azules, unas medianas verdes y unas largas rojas. Vamos a ver más adelante que esto tiene una importancia porque se ha visto que las de radiación visible, las longitudes de ondas más cortas, como lo es el azul y el verde, son más dañinos para la retina, distinto al rojo. Ejemplo, los láseres, que hemos visto los láseres con los que uno juega, los señaladores verde, azul y rojo, y eso pues también tiene como una importancia que más adelante vamos a ver, y la radiación infrarroja como tal. Entonces, ¿qué relación tiene el ojo, el globo ocular con la radiación óptica? Este tiene unos mecanismos de defensa que son propios de este. La córnea de por sí va a absorber todos los rayos ultravioleta que estén por debajo de 295 nanómetros, ¿cierto? El cristalino, un cristalino de una persona joven, un cristalino de todos, va a tener una capacidad de absorber, pues, o de filtrar, por así decirlo, todos los rayos ultravioleta tipo A, pero cuando uno es joven todavía la capacidad de absorber los rayos ultravioleta tipo B todavía es inmadura, ¿cierto? El cristalino, a medida que se va volviendo más cataratoso, va cogiendo mayor capacidad de filtrar este tipo de rayos. Esto se explica porque lo que se ha dicho en la literatura o lo que se cree es que las personas jóvenes son más propensas a desarrollar la retinopatía fótica o la retinopatía solar, precisamente por estos mecanismos que son más inmaduros, ¿cierto? Y además, pues las personas jóvenes, digamos que son menos conscientes del peligro que esto puede traer la visualización directa del sol. En cuanto a la fisiopatología, se cree o se ha estudiado que hay 3 mecanismos fisiopatológicos. Uno es un mecanismo fotomecánico, otro es un mecanismo fototérmico y el último y el más frecuente en retinopatía solar es un mecanismo fotoquímico. ¿En qué consiste el mecanismo fotomecánico? Bueno, el mecanismo fotomecánico no es lo frecuente, no ocurre con la retinopatía solar, ¿cierto? Es un mecanismo en el cual al entrar una fuente de energía muy grande, va a llegar a los melanosomas que están contenidos en el EPR y eso va a generar como una vibración, unas microondas de choque. Y esto al vibrar genera cavitación. Esa cavitación genera, son como microburbujas. Y esto lo que va a hacer es que por tracción va a lesionar el EPR y los segmentos externos de los fotorreceptores. Ese mecanismo no es el frecuente del Sol. Es el mecanismo que ocurre, por ejemplo, en el jack láser, ¿cierto? Pero digamos que el jack láser nosotros lo utilizamos para ciertas cosas, sobre todo pues para capsulotomías, entre otras, pero si uno quemara, por así decirlo, la retina con un jack láser, este sería el mecanismo fisiopatológico en el cual ocurriría. En cuanto al daño fototérmico, este es el que se creyó toda la vida que era el que generaba el daño en la retina. Y se creía que, ay, yo miro el sol y se me quema la retina.
Pues resulta y sucede que esto no ocurre así. Esto ya lo han desmentido. Ya la retina no se quema mirando el sol. Vamos a ver que lo que le ocurre a la retina es otra cosa. Hay un autor pues que empezó a estudiar esto y se dio cuenta que para que ocurriera una desnaturalización de las proteínas a nivel de las células de la retina, tenía que haber un aumento de 10 grados Celsius dentro de estas células, ¿cierto? De temperatura. Y lo que ocurría es que no aumentaba más de 2 grados Celsius cuando se le exponía pues al sol. Y la explicación de esto es porque el flujo coroideo es muy alto y eso ayuda como a enfriar la retina. Entonces, esa era la razón que decían, bueno, entonces no se me sube. Y se empezaron a preguntar, ¿cuál es entonces el mecanismo fisiopatológico de la retinopatía solar? Un ejemplo del fototérmico sería lo que ocurre con el láser argón y el kriptón, que este sí quema y produce la desnaturalización. Pero bueno, entonces ya empiezan a decir, entonces no se quemaba, ¿qué es lo otro que ocurre? Y ese es el que ocurre de forma más frecuente en la retinopatía solar, distinto a los dos anteriores que tienen que ser fuentes de energía intensas y en pocos segundos ocurre el daño y puede ser visible en pocos segundos. El daño fotoquímico o fototóxico o metabólico no ocurre de forma inmediata, ¿cierto? Este ocurre pues por la exposición a la radiación óptica, va a haber liberación de radicales libres y los radicales libres van a llevar a la lesión de las células. Entonces, se dice que se requiere más o menos una visualización o una exposición mayor a 10 segundos para que ocurra este tipo de lesión y, como les digo, como es más retrasado, ocurre a partir del segundo, tercer día, es que uno puede empezar a evidenciar las lesiones. No es tan instantáneo como el otro tipo de mecanismo. Bueno, hablando pues ya estos mecanismos fisiopatológicos, hablamos de cómo se afecta la retina, ¿cierto? Pero ya vimos que la retinopatía solar es más que todo el fotoquímico y hablando pues ya específicamente de la retinopatía solar, en cuanto a la epidemiología no se sabe mucho. Los estudios que hay son casi todos series de casos, hay uno que otro retrospectivo, pero no es que se haya estudiado mucho, porque todo se asocia como a picos endémicos que han habido. Como les digo, los eclipses ocurren varias veces al año en distintos lugares. Entonces, por ejemplo, acá les muestro los pacientes que han estudiado en distintos lugares del mundo en distintos años. Por lo que les digo que no hay una incidencia establecida, no una prevalencia de esta, ¿cierto? Eh, hay mayor susceptibilidad en jóvenes y algo muy importante es que se ha visto que ocurre más en personas con alteraciones o con enfermedades psiquiátricas, tanto por su enfermedad como por los medicamentos antipsicóticos que pueden ser fotosensibilizantes, que ya vamos a ver más adelante eso, y pacientes consumidores de sustancias psicoactivas porque digamos que no se percatan o no sienten el dolor de cuando están visualizando el sol, ¿cierto? Entonces los reportes van muy orientados a esto y a los niños sobre todo porque los niños juegan y se imponen retos y cuando uno ve todos esos reportes son los retos de los niños y vamos a ver sobre todo por los punteros láser que la gran mayoría son todos niños y son autoinfligidos. En cuanto a la clínica, en la mayoría pues, de las veces va a ser de forma bilateral asimétrica, afectando sobre todo el ojo dominante, que en la gran mayoría de las personas va a ser el ojo derecho, pero también puede afectar unilateral. ¿Cuándo? Cuando uno está viendo por un telescopio, por ejemplo, que ahí sí todavía es más peligroso porque está haciendo pues como, está potenciando pues la radiación óptica, ¿cierto? En cuanto a los síntomas iniciales que van a relatar los pacientes, va a ser el deslumbramiento, sensación de posimágenes y 3 a 5 días después van a desarrollar lo que es un escotoma central y la percepción de metamorfopsias. Cuando ellos consultan, en realidad la agudeza visual de ellos no está tan disminuida. Un aproximado de varios estudios sería que está entre 20/40, 20/30. Claro que hay casos que llegan pues en los extremos, pero lo normal es que no esté tan disminuida la agudeza visual, más o menos un 20/40. El diagnóstico, pues vamos a requerir para un historial de una visualización pues directa al sol, los síntomas del paciente, sobre todo escotoma y metamorfopsias,
vamos a ver los hallazgos del fondo de ojo, la utilidad de la angiografía fluorescénica, el OCT y la autofluorescencia, que son los exámenes que se mandan principalmente para este tipo de patologías. Entonces, ¿qué vamos a esperar ver nosotros al fondo de ojo? Pues han descrito varias cosas. Han descrito primero una pérdida del brillo foveal, vamos a ver unos cambios pigmentarios y lo que dicen o lo que describen es que vamos a ver una lesión, ¿cierto? Una lesión amarillosa o amarillenta o grisácea a nivel foveal y se dice muchas veces que tiene una forma viteliforme. Viteliforme es como clara de huevo, ¿cierto? Y entonces hay autores que sugieren hacer un diagnóstico diferencial pues con la enfermedad de Best, pero eso pues es en el contexto de un paciente que no llega con el antecedente de visualización directa del sol. Pero entonces lo describen así, como una lesión amarillenta, viteliforme en la mácula, y hay autores que creen que esta lesión amarillenta tiene una asociación con la porción del sol que no estuvo cubierta pues como por la luna, como vemos acá, que es como una impronta del sol en la retina. Eso pues también está escrito por algunos autores. La angiografía fluorescénica no es muy sensible. Leí pues varios estudios que en realidad todos los pacientes que estudiaron la angiografía fluorescénica estuvo normal. Lo que vamos a ver en la angiografía fluorescénica ya serían pacientes en etapas crónicas donde ya hay atrofia del epitelio pigmentario de la retina y por un pues como por un defecto de ventana nos deja ver pues allá la hiperfluorescencia. Pero esto ya sería un estudio poco sensible y ya en pacientes pues con atrofia, razón por la cual pues ya más adelante promoción el estudio que estamos haciendo pues del eclipse, que hasta el momento pues ya han aparecido varios pacienticos, no optamos por este tipo de estudio. Les pedimos OCT, autofluorescencia y las imágenes de fondo de ojo, no la angiografía fluorescénica. En cuanto a la OCT, lo principal es que se afecten las capas externas de la retina, sobre todo cuáles capas, una disrupción de la elipsoide y una disrupción de la zona de interdigitación de los segmentos externos de los fotorreceptores con el epitelio pigmentario de la retina. Entonces les voy a mostrar unas imágenes de OCT y cómo es el transcurso de estas imágenes en el plazo de un año, ¿cierto? Que es bastante interesante. Eso es pues de un estudio, ahí se lo cito, es un estudio que le hace seguimiento a los pacienticos que tuvieron retinopatía solar en el transcurso de un año, entonces a la semana le hacen un OCT y que describen, vamos a tener una lesión hiperreflectiva, ¿cierto? Que va a estar ubicada por encima del agujero de las capas externas. Entonces va a haber una disrupción. Vemos, perdón, vemos acá. Entonces, esta es la elipsoide, esta es la limitante externa, y acá pues vamos, y acá pues la zona de interdigitación, y acá vamos a ver un agujero, ¿cierto? Y encima de este agujero va a haber una lesión hiperreflectiva como tal. Esta lesión hiperreflectiva ocurre en las etapas iniciales, porque a medida que vamos viendo la evolución, esta desaparece y el agujero en la mácula de las capas externas empieza a cerrar. Vemos acá todavía pues que hay una disrupción de la capa elipsoide. Acá la limitante externa pues ya empieza a recuperarse un poquito y vamos viendo el transcurso de esta, como ya lo que es la nuclear externa no se ve ninguna lesión hiperreflectante, la limitante externa pareciera que ya regeneró, ¿cierto? Y acá la elipsoide empieza ya a regenerar. Y este pues es como la evolución a un año. Pero, ¿qué se ha visto? No todos los pacientes resuelven este agujero en la mácula. O sea, esta disrupción de la elipsoide, no todos los pacientes lo resuelven. Y de hecho, no hay una asociación entre la agudeza visual y el tamaño del agujero. O sea, hay pacientes que recuperan agudeza visual y el agujero persiste, ¿cierto? Como hay pacientes que el agujero se cierra. Esto es pues un estudio que le hicieron a unos pacientes ya a 11 años y miren pues la persistencia del agujero. Sin embargo, pues los pacientes, como les digo, la gran mayoría están entre el 20 y 40.
pero también lo que sí queda residual sería la percepción del escotoma y las metamorfopsias. No les mencioné lo de los campos visuales para el escotoma porque tiene muy baja sensibilidad y como que los estudios que han hecho ningún campo visual ha salido como alterado. Entonces no se manda pues como de rutina, por eso no lo traigo acá y no es tan sensible, distinto a estos exámenes que sí objetivizan pues la lesión. La autofluorescencia es un examen que se realiza en el cual digamos que se utiliza las propiedades autofluorescentes que tiene la retina y todo por la lipofusina que está contenida. Normalmente uno ve pues que dentro de la mácula la fovea es más hipoautofluorescente a la retina circundante, eso pues por los pigmentos de luteína y zeaxantina que digamos que impiden un poco la autofluorescencia, pero que se ha visto que aún así sabiendo que esto es un poco autofluorescente, se hace una lesión, ya sí que es hipoautofluorescente, o sea, una lesión más negra, y la describen también que puede tener un halo menos hipoautofluorescente o más pues sí, menos hipoautofluorescencia a comparación de la fovea circundante, como vemos acá. Pues vemos el puntico y una porción como más blanquita alrededor, igual que acá. Esta de la autofluorescencia, pues digamos que se ve también en etapas iniciales y es de gran utilidad. En cuanto al pronóstico, uno se pregunta, listo, me llegó el paciente, lo vi, le hice el diagnóstico, ¿qué le explico? ¿Qué le digo? Que es muy importante. Normalmente estos pacientes van a tener buen pronóstico y el pronóstico depende de varias cosas, claro, de la agudeza visual inicial al ingreso y de los hallazgos en el OCT. Se dice que los fotorreceptores tienen capacidad de regenerarse, no de multiplicarse, de regenerar un daño, ¿cierto? Siempre y cuando no se les lesione su núcleo. Entonces, digamos que el pronóstico va muy ligado a si en el OCT vemos compromiso de las capas internas de la retina. Si ya vemos, por ejemplo, que hay gran compromiso de la nuclear externa de las capas internas, el pronóstico es peor, así solo hay el típico o el clásico compromiso de la interdigitación elipsoide EPR, que ese sería como el clásico. Si es el clásico, el pronóstico es bueno, digamos que la gran mayoría de los pacientes a partir del séptimo, el décimo día comienzan a mejorar de forma espontánea porque no se ha visto que hay un manejo que tenga evidencia, que esteroides orales, que esteroides tópicos, que hay tópicos, no hay nada que tenga evidencia al día de hoy de que mejore, ellos mejoran de forma espontánea y la máxima recuperación van a llegar como a un plató o una meseta acá, como vemos, más o menos al sexto mes. Del sexto mes en adelante, ya pues la mejoría es muy poca, entonces uno podría darle espera a los pacientes a ver hasta el sexto mes y explicarle que de en adelante probablemente ya no haya mucho que hacer. Y muchos pacientes, aún así mejoren la agudeza visual, van a persistir con el escotoma y con las metamorfopsias. Este, por ejemplo, es del estudio ahora que les estaba hablando. Como les digo, no son muchos pacientes, casi todos son series de casos. Estos son 7 ojos de 4 pacientes que lo siguieron en aproximadamente a todos, pues no a todos, entre todos lo siguieron 5 años, pero no todos los ojos los pudieron seguir a 11 años. Digamos que de estos 4 ojos los pudieron seguir a 11 años y se dieron cuenta que el 65% mejoró 2 líneas de visión en el primer año, el 80% luego de los 2 años tenían una agudeza visual mejor de 20/40, que es muy buena, y el 60% persistió con escotomas, metamorfopsias. Listo. Y en todos, en el OCT, tenían el agujero en la mácula. Listo. En ninguno se les cerró. Como vimos pues en la imagen de ahora, a los 11 años, ninguno pues haya tenido una resolución de esta. Ya les mencioné que tratamiento no hay nada pues todavía en evidencia, entonces el tratamiento para nosotros y lo más importante es prevención y hacer campañas, ¿listo? Como se hizo ahora para este eclipse, el doctor Restrepo y el doctor Hugo Campo hicieron bastantes campañas en redes sociales, en televisión, porque en realidad la gente no sabe, pues no creen que a través de rayos X, a través de botellas, eso pues en realidad, o a través de las gafas normales de sol, eso en realidad pues no es un método efectivo. Entonces hay dos formas de ver un eclipse. Bueno, yo quiero un eclipse. ¿Cómo se ve?
como les expliqué, uno lo puede ver de forma indirecta a través del reflejo en el piso, en un papel, en una pared, eso haciendo pues como el efecto de una cámara oscura a través de un estenopeico. Acá pues vemos unas imágenes que también nos brindó el doctor Restrepo, como vemos el eclipse parcial acá reflejado en el piso, ¿cierto? Muy bonita la imagen, acá pues creo que es a través de un árbol que hace como un fenómeno estenopeico y se refleja en el piso, y pues las gafas que estaban vendiendo en conjunto con la sociedad, acá pues en la clínica, que deben de cumplir unas normas internacionales para que éstas se puedan utilizar, ¿cierto? Y también hay filtros especiales con normas internacionales para usted ponerle a los telescopios, por ejemplo. Bueno, eso fue lo que es la maculopatía solar. La retinopatía por arco de soldadura también ocurre. Importante, el arco de soldadura o esta radiación óptica que libera el arco de soldadura no solo genera una retinopatía, también nos genera una fotoqueratitis. Se dice que la fotoqueratitis es más medida por los rayos UV, y también podemos tener catarata, una catarata que la describen como el glass blower, que está medida más que todo por el espectro infrarrojo. ¿Qué ocurre en la fotoqueratitis? Hemos visto que la córnea tiene un filtro, y su filtro de rayos UV es sobre todo el epitelio. Entonces es frecuente que pacientes que no tuvieron protección estén soldando en el transcurso de 30 minutos a 12 horas este epitelio que haya recibido toda esta energía, como es un mecanismo fototóxico, en el transcurso de la noche. Es muy frecuente la historia que estoy soldando de día y a las 12 de la noche lo levantó un dolor insoportable, y lo que pasa es que ese epitelio se muere, se desfacela, queda desnudo el plexo nervioso subepitelial, y eso es un dolor intenso con fotofobia, con ojo rojo, ¿cierto? Eso es una fotoqueratitis por los rayos UV que genera el arco de soldadura. Y la catarata de glassblower es que el arco de soldadura no solo tiene pues rayos UV, tiene espectro infrarrojo, también lo describen como el glassblower por esas personas que trabajan moldeando vidrio, que son como los que lo soplan. Eso libera pues radiación como infrarroja, y esto genera una catarata que vemos acá pues en la imagen. Y tenemos también la retinopatía por arco de soldadura, que es mucho menos frecuente que la fotoqueratitis, ¿cierto? ¿Qué es que en la retinopatía los hallazgos son muy similares? Tanto la clínica como los hallazgos tomográficos son muy similares a lo que es la maculopatía solar. La diferencia es que es menos común, solo hay pocos reportes de caso, se ve como una enfermedad laboral, ¿cierto? Porque lo que hay descrito son pacientes con exposición crónica, ¿listo? A años del arco de soldadura. No hay muy pocos casos de pacientes que tengan la clínica aguda como una maculopatía solar. Es que yo lo vi este fin de semana y ya hoy no estoy viendo, o veo un escotoma. Estos pacientes no consultan por eso, consultan por una pérdida progresiva de la visión de 8 o 10 años de evolución, que es lo que es más frecuentemente encontrado en la literatura. Esto, por ejemplo, pues vemos acá la imagen de un OCT, vemos el mismo agujero en las capas externas, y vemos también una lesión amarillenta, como un poco viteliforme. Esto era pues un paciente de 26 años que lleva 8 años de exposición a lo que es el arco de soldadura, y pues no es que no usara la protección, la usaba pues muy invariablemente, muy infrecuente, entonces tenía como presentó este tipo de retinopatía. El pronóstico es muy variable. Los autores, pues hay distintos autores que han utilizado esteroides orales, pero no hay estudios como comparativos con placebo. Vemos que muchos de estos que tienen retinopatía fótica tienen resolución espontánea, y evitar fármacos fotosensibilizantes como la flufenacina, entre otros. La flufenacina, yo creo que no sé si eso ya acá se utiliza, eso es un antipsicótico que tiene pues como efecto fotosensibilizante. Entonces, si uno junta pues como dos factores de riesgo, digamos que lo hace más propenso. Ahora entrando a la retinopatía por punteros láser, normalmente pues así la retinopatía, pues los puntos láser los clasifican en 4 categorías según la potencia del puntero láser. La gran mayoría de los punteros láser que son comerciales, que uno compra en el San Andresito, que uno compra por Amazon, los punteros para presentaciones están en la categoría 3, ¿cierto? Por ejemplo, la 3A se dice que la mayoría de los punteros comerciales son estos. Pero, por ejemplo, yo hice la búsqueda por Amazon y lo primero que puse fue puntero láser, y salen láseres de
megavatios en adelante, o sea, salen láseres muy potentes que son potencialmente pues peligrosos para la retina. Entonces, ¿cómo es la clínica? Lo que se ha descrito es más que todo en niños, ¿cierto? Accidentes, los accidentes suelen ocurrir en el hogar, están jugando los niños, y digamos que hay dos formas, una accidental, que el amiguito le apuntó al otro en los ojos, o una forma autoinfligida, y es que ellos les da por ver directamente el láser y hacen como competencias de ver quién aguanta más viendo el láser. Y eso, de hecho, hay muchísimos reportes de eso, viendo ellos directamente el láser. Eh, los dos patrones que describen pues como al fondo de ojo, que hay unas lesiones focales redondas, se cree que las focales redondas son por accidente, ay, el amiguito le apuntó al otro y le hizo una quemadura, o el más frecuente son estrías, que son como unas estrías dendritiformes. Y la explicación de esto es porque cuando el niño está fijando el láser, él tiene como unas microsacadas de fijación, ¿cierto? Y también como un fenómeno de Bell para uno evitar como el deslumbramiento. Y estas microsacadas generan como ese patrón dendritiforme, como vemos pues acá en la imagen, que es medio dendritiforme, que así lo describen. Claro, bueno, y también pues como son quemaduras, pues también tenemos lesiones a nivel del iris, como vemos pues en esta imagen. El pronóstico es mucho peor. La lesión por los punteros láser es muchísimo más severa que la retinopatía solar. De hecho, hay varios estudios que han cogido muchos punteros láser en Estados Unidos y se ponen a ver cuáles de verdad cumplían pues como con la norma o lo que ellos estipulaban que tenía la potencia de su láser, y se dieron cuenta que el 50% de esos láser que estudiaron tenían una potencia mayor a la que el fabricante especificaba. O sea, es bastante más severa ese tipo de quemadura. Va a tener mayor número de complicaciones que no son tan frecuentes en la retinopatía solar, pero pueden estar a largo plazo, como la neovascularización coroidea, sobre todo si hay pues como una disrupción de la membrana de Bruch y los agujeros maculares. Y acá hay una retinopatía que no sé si alguna vez se habían preguntado, yo jamás me había preguntado, y es la retinopatía como iatrogénica o por nosotros que operamos. En realidad, cuando hablo de iatrogenia, es la retinopatía en pacientes que estamos operando, por ejemplo, una catarata, una FACO, con la pupila dilatada y con la luz del microscopio. Pues sí, eso ocurría antes, eso ocurría más o menos hace 10, 20 años, eso era más frecuente, sobre todo en las FEC que en las FACO, y pues digamos que las fuentes de iluminación en el transcurso las han ido mejorando y les han puesto filtros, pero sí, antes ocurría retinopatía, se creía que ocurría entre el 7% de los pacientes y habían reportes pues de hasta el 15% de los pacientes que les hacían una FEC, y se hablaba también de los endoluminadores que de pronto tenían mayor susceptibilidad de generar pues la retinopatía, y esto dado porque se saltaba el mecanismo de defensa de la córnea y el cristalino, ¿cierto? Que se evidenció que los factores de riesgo más grandes para desarrollar esto eran tiempos prolongados de cirugía, mayores de 1 hora a 100 minutos, y una pupila dilatada sí puede generar una maculopatía por microscopios normales en una FACO, ¿cierto? Entonces, lo que determina como el pronóstico es el tiempo antes de implantar el lente intraocular, porque este ya tiene un mecanismo protector. Si es entre 60 y 100 minutos, pues ideal uno ya tener en cuenta que esto puede ser una causa. De hecho, antes se creía que el edema macular, digamos que el edema macular que puede ocurrir luego una FACO normal, el quístico, podía tener un mecanismo fisiopatológico asociado también como a esta exposición de la luz durante el procedimiento quirúrgico, pero eso no lo han podido demostrar. Sin embargo, sí han habido reportes, y si ocurre, lo que más el mayor riesgo son tiempos muy prolongados. Y asociado a esto, o a todos los tipos de retinopatías, hay fármacos que se creen que son fotosensibilizantes. Pues vean la lista, hay bastantes antipsicóticos, y llama la atención uno, y es el LSD.
el LSD es una sustancia de uso recreacional y han habido muchos reportes del LSD en retinopatía fótica porque los pacientes, primero que todo, hacen una midriasis con el LSD, entonces quitan la protección de la miosis cuando hay una fuente de luz muy intensa, y segundo, digamos que les baja el umbral de sensibilidad, entonces se quedan mirando fuentes de luz muy intensas por mucho tiempo. Esto, pues, digamos que por eso lo incluyen dentro de esta tabla. Muchas gracias. Eso fue todo. Muy importante lo que decía Daniel, es que como este eclipse solar fue anular, el eclipse total sí se puede mirar, sí se puede mirar sobre que la luna obstruye completamente la imagen proyectada del sol, que no se siente astronómicamente, la luna es el diámetro de la luna es 400 veces menor al del sol, pero la luna está 400 veces, el sol está 400 veces más lejos del sol. Entonces, justo cuando están esas dos proporciones, hay un eclipse solar. Este fue lunar porque la luna está un poco más lejos, está en su apogeo, entonces alcanzó a cubrir casi el 92% de la imagen. Pero ese porcentaje que eso es suficiente para hacer la lesión. Sin embargo, baja la intensidad de eclipses puede quedar en la situación a la perfección del sol. Por eso una de las preguntas que tenemos es identificar qué mecanismo de protección pudiera. Desafortunadamente, como decía Daniel, hay muchos mitos con relación a esto y digamos que el uso de la gente de estos radiografías de vidrios ahumados es muy frecuente y varias personas me llamaron inclusive a preguntar que cuántas gafas uno se puede poner uno encima de otro para poder mirar el sol. Un familiar, antes fue al revés, me dijo que iba a cancelar el almuerzo que tenía con la hija porque le da miedo que subiendo hacia la finca que por el eclipse se iban a quedar ciegos. Entonces hay como una cantidad de mitos ahí. Y Dani lo dijo, lo tratamos de pasar por todos los medios, pero siguen las personas con muchas creencias no apropiadas. Y parte del estudio va a eso, a identificar qué se utilizó por las personas que se lesionaron, sobre todo para hacer una retroalimentación para la salud pública, que sí nos impactó mucho que el ministerio fuera tan silencioso en esto. Miren que el Ministerio de Salud no hubo ninguna información para el eclipse, entonces un fenómeno que es masivo, que todo el país lo pudo ver y en todo el país se vieron fotos y gente tomó fotos y mil cosas. ¿Cuántas personas pudieran haber estado expuestos? Cristina se fue ahorita, pero el primer paciente que probablemente nos reportaron, la llamó a ella diciendo que pues estuve viendo el eclipse y que tenía miedo de haber tenido daño porque sentía pues que había visto algunas cosas raras. Entonces, vamos a ver qué nos reportan estos. Entonces, la invitación es a eso, así tienen pacientes o conocidos que tengan pacientes, pues este es un estudio colaborativo, bienvenidos con el paciente para incluirlo. Y lo que queremos es identificar qué pasó con este eclipse anular. Son muy poco frecuentes en una locación geográfica. Muy Daniel, sí son muy frecuentes, en el año hay 8, pero el 70% de la Tierra es agua. Entonces la mayoría son en el agua. O sea, en el mar no son detectables la mayoría, pero en un sitio geográfico se repite cada 340 años un eclipse solar. Entonces todavía nos falta un poquito para volver a ver uno. El que sigue es en Leticia, va a ser una lunar en el 2028 y el otro que nos toca, que es parcial, es el 2038. El año 31 total, ¿qué pasa? Que cruza Estados Unidos de lado a lado. Entonces, si les gusta, es una buena experiencia. Realmente fue bonito y el estar ahí como con toda la gente fue bonito pues saber los que pudieron verlo, experimentado esto. No sé si hay alguna pregunta. Pues, acaba de recordar lo que colocaste del doctor Gerardo Speaker, que gracias a eso, a lo que él vio a los eclipses, ya es que parte el láser que tenemos en este momento que utilizamos. Básicamente, lo que trató de hacer en su momento fue como se preguntó los cambios que se producían en la retina por el sol. Básicamente los canalizó en el telescopio de Galileo Galilei y miró cómo se podían como, pues,
hacer en la retina. Entonces, de ahí es donde parte como todo eso. Muy importante lo que nos decías de la regeneración de los fotorreceptores, pero también hay que recordar que hay una reorganización y más como pensando en agujero como tal, no tanto como agujero, sino más como en pérdida de tejidos. ¿Sí me hago entender? O sea, no como que pensemos que son los mismos mecanismos de cuando tenemos un agujero macular, sino los mecanismos fotoquímicos que nos decías. Una imagen que nos mostraste, yo sé que estuvo muy bonita, donde se veía la pérdida de los fotorreceptores y donde se veía la pérdida del EPR. Ahí había una sombra lumínica, quizás esa. Miren la sombra lumínica que se ve allá después de tanto tiempo, esa que se refleja en la coroides. Esto nos habla de que este paciente de entrada no hay que hacerle un campo visual para saber que tiene un escotoma. Entonces, de entrada ya con esto, sabemos que este paciente tiene escotoma. Muy bien, Dan, lo hiciste muy bien. Recordar también se presentan los pacientes que van a la nieve por el reflejo solar, sí, a la nieve. Los escaladores son pues, son más frecuentes, sí. No utilizan la protección adecuada, dentro de 2 pacientes. Y en los soldados, cuando están prestando el servicio en la tarde, que tiene que estar mirando a solo punto, también se ha Total, visto. lo de los esquiadores explican que la nieve recién caída tiene una reflectancia del 90% y esquían así sin protección y eso también es frecuente. Ese se clasifica ahí como con el solar, arco de soldadura, los juntan también. También hay casos de fotoestudios, de muchas cosas. Y una pregunta con los espectáculos, pues con los shows de música, ¿qué potencia tienen esos láser Pues, que se la utilizan ahí? verdad, no encontré específicamente reportes de eso. No, sí que como se Pero utiliza si tanto uno se láser. pone a ver, por ejemplo, el concierto de Bad Bunny, hay un láser que pasa y quema cámaras de celulares. Entonces me imagino que, o sea, que la gente está filmando y pasó el láser y le queda la raya como a 10 personas en el celular. Entonces me imagino que deben de ser láseres muy potentes potentes, también, pues sí. que si uno los mira directamente, pues debe haber algún daño. Sí. Sí. Bueno, muchas gracias, Daniel. Excelente Muchas gracias a conferencia. todos.